Buenas tardes, tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta Redux Talk, nuestra última Redux Talk previa al reto. Ya mañana iniciamos en punto de las 10 de la mañana con un sinfín de contenido y aventuras que estaremos llevando a cabo a lo largo de estos 3 días. Pues, sin más ni más, me gustaría darte la bienvenida, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente por aquí con ustedes. Y la Sí, verdad ¿ya es que listo? sí, súper listo y súper emocionado porque pues vamos a hablar de un tema increíble, ¿no? Que es justo el motivo de Redux. Entonces, creo que se van a llevar cosas buenísimas de esta charla. Además que nuestra invitada es una invitada de súper lujo y les va a encantar seguramente todo lo que nos va a contar el día de hoy. Les quiero contar un poquito. Nos acompaña el día de hoy Marcela Izaguirre. Ella es apasionada del diseño estratégico y la innovación. Tiene más de 10 años de experiencia diseñando estrategias de nuevos productos y servicios para compañías en Norteamérica, Sudamérica y en Europa. Es maestra en Strategic Product Design por la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos. Ha trabajado en los Países Bajos y en Colombia. Y en México colaboró con Círculo, consultora pionera en innovación social en el país. Y es una apasionada de todos estos temas ambientales. Y la verdad es que es súper, bueno, me da muchísimo gusto tenerte el día de hoy, que nos acompañes y que puedas compartir con los participantes de este reto lo que es economía circular y la importancia que tiene en el desarrollo de estos productos, ¿no? Entonces, Marcela, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que es uno de los temas que me emocionan mucho, soy muy apasionada, me encanta hablar de esto, entonces siempre es como un placer como tener una oportunidad para contarlo, ¿no? Perfecto, pues bienvenida, son todos tuyos y ahorita nos vemos al final. Gracias. Ok, perfecto. Entonces voy a empezar por compartirles mi pantalla y darles pues una muy cálida bienvenida a todos ustedes. Denme un segundo nada más, creo que esto lo puedo poner por acá. Sí, entonces les voy a contar un poquito esta introducción. Esta es una de las cosas que me gusta muchísimo acerca de hablar de la economía circular, sobre todo cuando es como una introducción al tema, ¿no? La economía circular, algo como bien padre es que es multidisciplinaria, entonces desde la disciplina que yo voy a contarles es desde el diseño de producto. Justo hice mi maestría en la TU Delft, es esta universidad tecnológica en Países Bajos, que está impulsando muchísimo sustentabilidad y cómo diseñar productos sustentables en la facultad, por ejemplo, de diseño industrial, donde tuve la oportunidad de estudiar. Entonces, mucho de lo que les hablo también es parte del trabajo que se ha hecho a partir de esta universidad, ¿no? Entonces, bueno, nada más para que sepan pues quién es Marcela, así es como me veo, algunos años también por ahí por las Europas. Y bueno, pues les voy a contar esta introducción a la economía circular, un poquito de la historia, porque esto no es como algo que, no es algo nuevo, es algo que viene discutiéndose desde hace ya un tiempo. Después también les voy a platicar acerca de estas estrategias para poder diseñar productos longevos, cómo diseñamos productos para que duren más, ¿no? Que es uno de los componentes importantes de la economía circular. Y luego lo vamos a entrar en el tema de modelos de negocios. Creo que ustedes también tuvieron ya como una conversación acerca de modelos de negocios, pues este es también como cómo le das como esta capa de sustentabilidad a estos modelos y pues finalmente creo que vamos a tener ahí unos minutos para preguntas y respuestas, ¿ok? Súper, entonces, para empezar, pues, ¿qué es la economía circular? Esta es una definición que tiene la Ellen MacArthur Foundation, que es una de las fundaciones pioneras que está empujando muchísimo todo este tema. Entonces, ellos definen economía circular como un modelo económico global que replantea la relación entre el crecimiento económico y el desarrollo desde la perspectiva de que nuestros recursos son finitos. Y esto desde ahí está como rompiendo un paradigma, porque la forma en cómo venimos desarrollándonos se siente como si pensáramos que nuestros recursos nunca se van a acabar y eso no es cierto, nuestros recursos son finitos. Entonces, desde aquí ya está como un cambio de paradigma, ¿no?
es regenerativo por diseño, y ahí viene la importancia que esas decisiones, ahorita ustedes en el momento en el que están estas startups, estos conceptos, es oportunidad para diseñar pensando en cómo diseñamos algo regenerativo, ¿no? Y también pretende mantener el valor y la utilidad de los productos, materiales y componentes el mayor tiempo posible. Por eso hablamos de la longevidad, de cómo hacer que estos productos duren el mayor tiempo posible y pues asimismo pues puedan ser más longevos, ¿no? Muy bien, entonces es una propuesta para transformar nuestros modelos de producción lineales, ¿no? Si se dan cuenta, si lo hemos visto en distintas clases, siempre vemos como las cadenas de valor, las líneas de producción, justamente como eso, como una línea. Entonces, desde que tienes los recursos, pasas por una fase de producción, de distribución, de consumo, y de ahí como que le dejamos la responsabilidad a los consumidores a que se deshagan de los productos, por ejemplo, cuando ya no tienen una vida útil, de la forma en como puedan, ¿no? Entonces aquí es como una vez que lo ponemos en el bote de basura ya no sabemos qué pasa con eso, ¿no? Entonces esta es justo como la forma en cómo venimos trabajando, cómo venimos creciendo, y pues Economía Circular plantea una contrapropuesta a este modelo. Como les conté al principio, esta conversación no es nueva, ¿no? Entonces, para darles un poquito de contexto de cuándo empezó esta conversación, también hablando mucho desde el lado de diseño de productos. Entonces les voy a leer esta frase, ¿no? Entonces dice: hoy el diseño industrial ha colocado el asesinato en las bases de la producción en serie, el asesinato en las bases de la producción en serie, al crear nuevas especies completas de basura permanente que abarrotan el paisaje y al elegir materiales y procesos que contaminan el aire que respiramos. Los diseñadores se han convertido en una raza peligrosa. Imagínense nomás como el tremendo argumento, ¿no? O sea, era una cosa como de wow, o sea, desde ahí ya venía como esta crítica a la forma en cómo estábamos diseñando productos. Y esto fue algo, por ahí cuando siempre pregunto esto, me dicen como, sí, lo dijeron hace 10 años, sí, lo dijeron hace 20 años. Pues lo dijeron en el 70, en 1970. Significa que esta conversación empezó desde diseño, también abriendo como esta conversación sobre diseño sostenible, fue Víctor Papanek en 1970. Entonces, Víctor Papanek sacó justo en estos años este libro que se llama Designing for the Real World. Entonces, él habla de un diseño responsable, ¿no? Un diseño ético, comprometido, no nada más con el medio ambiente, pero también socialmente. Y era como este debate necesario, ¿no? Porque la profesión estaba como siendo demasiado fiel o demasiado obediente al sistema productivo, ¿no? Al consumismo también. Entonces, él abre como esta línea de pensamiento hacia lo verde, ¿no? Hacia lo sostenible. También algo bien interesante fue que en 1972 sacan este reporte una organización que se llama el Club de Roma. Club de Roma también traía como todo hablando mucho de pensamiento sistémico, hablando mucho de dinámica de sistemas, tratando de entender al mundo como un sistema. Entonces ellos tienen esta alianza con el MIT y sacan este reporte que te habla acerca de tratar un poquito como de predecir qué iba a pasar con el mundo si seguíamos produciendo de la forma en como lo veníamos haciendo. Y la verdad es que le atinaron en muchas cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas en las que le atinaron como bastante, como muy pertinentes fue los niveles de contaminación que íbamos a alcanzar. Entonces, en este reporte también es donde aparece por primera vez el concepto de sostenibilidad, y pues sí, lo que presentan es justamente estas predicciones alarmistas, ¿no? Pero en ese momento, pues no era una prioridad o no tuvieron como tanto eco como deberían, ¿no? Por allí del 2002 también se plantea este modelo que es súper interesante, que se llama Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna. Es una también como una alianza entre la arquitectura y un investigador más bien químico. Entonces lo que ellos están proponiendo es cómo podemos aprender de la naturaleza, ¿no? La naturaleza tiene como estos modelos regenerativos, estos modelos circulares. Por ejemplo, del lado de biológico, pues ellos decían, pues podemos tener un producto que después de su fase de uso, entonces pueda tener como un momento de biodegradación, y esos biodegradación pues se convierta en nutrientes biológicos que a su mismo pues puedan alimentar a las plantas, y esto también pues pueda volver a entrar a la producción, ¿no? Entonces desde ahí estaban entendiendo como por ejemplo cómo funciona un árbol. En un árbol tienes un árbol que tiene frutos. Estos frutos, de cierta forma, cuando llegan a un nivel de madurez, pues se caen a la tierra, ¿no? Y la tierra los absorbe para volver a convertirlos en nutrientes para que este árbol pueda seguir funcionando.
¿no? Entonces, es un poquito similar a justo estos modelos naturales, ¿no? ¿Cómo lo podemos aplicar? Y entonces ellos lo plantean en estos dos panoramas, tanto en los ciclos biológicos como en los ciclos técnicos. De este es el que voy a hablarles mucho más, porque también como mucho de mi experiencia y mi background tiene que ver con ¿no? Con el técnico. Entonces, por ejemplo, igual tienes un producto que pasas por una fase de uso y de allí, por ejemplo, puedes hacer que este producto, en lugar de que se vaya a la basura, regresa para ser desensamblado. Y entonces, estos desensambles se convierten en nutrientes técnicos. Y estos nutrientes técnicos pueden volver a entrar a las plantas de producción, ¿no? Entonces, aquí es un poquito como esta división entre lo biológico, que tiene mucho que ver con los materiales, y lo técnico, ¿no? Que tiene un poquito más que ver con el diseño y la forma de cómo manufacturamos cosas. Muy bien, por allí también saltan como estos documentales que justamente hacen un muy buen trabajo de comunicación, tratando de crear como esta awareness o esta conciencia en la sociedad de lo que estaba pasando. Uno de ellos es Al Gore, que en su momento era vicepresidente bajo Bill Clinton. Esto fue en el 2006, si mal no recuerdo. Se llama An Inconvenient Truth, un documental que le recomiendo muchísimo. Y también por allí de 2016 teníamos a Leonardo DiCaprio hablando de Before the Flood, hablando mucho sobre cómo ya en ciertos lugares se está viendo que los océanos están alcanzando un nivel, está como subiendo el nivel de los océanos y pues todas las implicaciones que va a tener esto, ¿no? En los países, por ejemplo, que son islas, las costas, ¿no? Entonces, desde ahí, entre muchos otros temas súper importantes, lo pueden encontrar en estos documentales. Muy bien, y recientemente, históricamente algo que hemos visto con el diseño sustentable es que desde los 70s, por ejemplo, con Papanek, empezaron como estos movimientos que la dimensión de que trataban de atacar era más como la ambiental, ¿no? La ecológica. Y de repente, mientras íbamos evolucionando, no nada más empezó a ver la dimensión ecológica, sino también, ambiental, sino también la social, ¿no? Entonces, uno de estos modelos que te habla de cómo puedes tomar ambos impactos en cuenta, tanto el ambiental como el social, es lo que acaba de proponer Kate Raworth, que es este economista. Esta fue su charla como una de las grandes charlas donde pudo como proponer este modelo que se llama The Donut Economic. Entonces, The Donut Economy viene también como fundamentado por toda esta investigación que se hizo como por distintos lados, y lo que ella propone es cómo podemos vivir bajo los límites que nos permite el planeta, ¿no? Entonces les voy a explicar como un poquito su modelo, pero también les dejo aquí como esta sugerencia de porfa vean su charla porque es súper buena. Y de hecho Ámsterdam, por ejemplo, es de estas ciudades que a partir de la pandemia es una de las ciudades que decidió adoptar este modelo para convertirse en una ciudad circular para 2050. Algo bien interesante de este modelo es que, por ejemplo, no sé si han escuchado como de los SDG, los Sustainable Development Goals, que son estas metas que propuso la ONU, ¿no? Que muchas de las industrias y de la sociedad estamos como tratando de alinearnos para poder llegar a esos objetivos, ¿no? Esos objetivos se traducen como en 12 necesidades básicas de la sociedad. Entonces ella dice que de este lado tenemos estas necesidades básicas y afuera, por ejemplo, tenemos estos sistemas naturales que son esenciales para nuestra vida como humanidad, ¿no? Entonces, ella dice que el lugar donde tenemos que tener, donde podemos tener como tanto seguridad como justicia para la humanidad es justo en medio, ¿no? Entonces, tener como una fundación social, porque si estás dentro del círculo significa que tus necesidades básicas no están cubiertas. Entonces significa, cubrir las necesidades básicas de todos, y le llaman como este ecological sailing, porque es tener como en cuenta cuáles son los límites a los que no podemos pasarnos ambientalmente para no perjudicar al planeta, ¿no? Entonces, viviendo dentro de estos límites del planeta y procurando tener como estos básicos en la sociedad, cubriendo estas necesidades también. Entonces, aquí es justo como el espacio donde podemos vivir, ¿no? Y también algo muy padre de este modelo es que te muestra, es un framework para una visión, pero no necesariamente te está diciendo los cómo, porque lo que ella sugiere es que esos
cómo tienen que ser una conversación entre el gobierno, con la sociedad, con la industria, y eso también pues va a depender muchísimo del contexto y de las ciudades, ¿no? No va a ser lo mismo para Ciudad de México que un Ámsterdam, por ejemplo, pero lo que es muy padre es tener como esta visión, y los cómo los definimos nosotros, ¿no? Entonces, eso es como, como una de estas propuestas y contándoles un poquito de cómo es esta evolución de la discusión sobre la sostenibilidad en el diseño, ¿no? Entonces, como les decía, pues la economía circular es justo una contrapropuesta a esta producción lineal. Entonces, ¿de qué se trata? Pues consiste en un círculo continuo de desarrollo positivo que conserva y mejora el capital natural, optimiza el uso de los recursos y minimiza los riesgos del sistema, porque gestiona una cantidad finita de existencias y flujos renovables. Tal vez es una descripción muy técnica, así que se los voy a explicar de otra forma. Este es un gran diagrama que se usa muchísimo como una referencia para explicar qué es economía circular. Es de la Ellen MacArthur Foundation también y le llaman el Butterfly Diagram. Bueno, el diagrama mariposa. Entonces, miren, si ustedes si pensáramos en nada más la economía lineal o bueno, como una producción lineal, digamos que pasamos de los usuarios y aquí en lugar de tener círculos, tendríamos una línea, ¿no? Porque viene como de un ciclo de uso y una vez que pasa por el ciclo de uso, pues entonces la persona la desecha, ¿no? Pero aquí lo interesante es que tienes distintas estrategias para hacer que esto no se deseche, sino que más bien regrese a los sistemas económicos y de consumo, ¿no? Entonces, la más alejada, por ejemplo, es el reciclaje. Y aquí es también como donde se rompen paradigmas, porque cuando escuchan economía circular, muchas personas piensan que nada más habla de reciclaje, cuando no necesariamente, o sea, hay muchas otras estrategias. Entonces, cuando una de las formas es reciclar para volver estas partes puedan entrar otra vez como a los que manufacturan, pero no necesariamente un producto final, sino a los que manufacturan partes, ¿no? Otra de las estrategias es que en lugar de reciclar, puedas hacer que los productos pueda remanufacturarse. Entonces aquí es como, ¿cómo puedes, como después de que pasan por un ciclo de uso, se pueden desbaratar? Y entonces esto, ya sea que es como este plástico que vuelve a ser, pues, se vuelve a transformar en una pieza y esa pieza tiene porcentaje de material virgen y porcentaje de material reciclado, pero el producto final es un producto nuevo, ¿no? Eso es, por ejemplo, lo que se llamaría remanufacturar, porque puedes llegar al mismo nivel de calidad que un producto nuevo. La otra estrategia es un refurbish, que me imagino que por ahí han escuchado como estos servicios, por ejemplo, de las computadoras, ¿no? O sea, que te ven una computadora a muy bajo costo o a un bajo costo considerable comparado con el precio normal, y a eso le llaman como una restauración. Entonces, no necesariamente te lo venden como un producto nuevo, sino más bien un producto restaurado, ¿no? Entonces, también con eso, pues, vuelve a entrar como en este círculo. Y ahí, por ejemplo, las manos a las que llega son más como la manufactura de productos finales, ¿no? Después de esa, tienes otro como bien interesante, porque es, después de que pasa por este ciclo de uso de una sola persona, pues entonces no necesariamente se tiene que desbaratar o remanufacturar el producto, sino más bien se puede reusar, ¿no? O sea, si tienes un producto que fue hecho en las mejores condiciones y tiene una muy buena calidad, pero simplemente pasa por un ciclo, el uso de una persona pues pasa por algunos años y ya no lo necesita, pero sigue siendo muy bueno, pues entonces ese producto puede volver a usarse, ¿no? Entonces, esto es mucho sobre cómo reusar o cómo redistribuir sin necesariamente desensamblar. Y el otro, por ejemplo, tiene que ver con cómo hacemos para que se quede el mayor tiempo posible con los usuarios. Y entonces esto se refiere a cómo hacemos estrategias para que puedan mantenerse, ¿no? Si se dan cuenta, muchos de nuestros productos, por ejemplo, nuestros teléfonos, son bien difíciles como de mantenerlos, ya no puedes arreglarlos porque si los abres te quitan la garantía y entonces esto se vuelve así como, le quitan como este derecho de poder reparar, ¿no? A los usuarios. Y este es un poquito en contra de eso. ¿Cómo le haces para que los usuarios puedan reparar fácilmente sus productos? Y el producto está diseñado pensando en eso, que quiere que sus usuarios lo reparen para que pueda mantenerse el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces es un poquito hacia dónde va o cómo pues, se puede leer este diagrama. Como les cuento, esto es mucho más como mi background y por eso como que me clavo mucho en este lado, y este lado te habla más sobre lo biológico, ¿no? Como les contaba, o sea, como, por ejemplo, tienes como la extracción de bioquímicos que después se vuelven como
pasar a la composta y estos pueden transformarse también en biogás, ¿no? Entonces esto es un poquito más hacia el lado biológico y al lado de materiales y químico. Sí, y por eso les cuento un poco más de ¿no? Que es donde como mi expertise está más enfocada. Muy bien. Entonces les voy a pasar un video que también les va a dar como muchísimo como noción y entendimiento sobre qué se trata economía circular. Y eso, pues creo que es un muy buen ejercicio si de estas características que he explicado, o tal vez ahí vean como algunas características nuevas, pues traten como de entender algunas 3 y se van a quedar como esto con lo clave que es la economía circular, ¿no? Con las ideas clave que tiene. Muy bien, entonces... Living systems have been around for a few billion years and will be around for many more. In the living world, there's no landfill. Instead, materials flow. One species' waste is another's food, energy is provided by the sun, things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. And it works. Yet as humans, we've adopted a linear approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works, can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build capital rather than reduce it? By rethinking and redesigning products and components, and the packaging they come in, we can create safe and compostable materials that help grow more stuff. As they say in the movies, no resources have been lost in the making of this material. So what about the washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers, and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two cycles together. Imagine if we could design products to come back to their makers, their technical materials being reused and their biological parts increasing agricultural value. And imagine that these products are made and transported using renewable energy. Here we have a model that builds prosperity long term. And the good news is, there are already companies out there who are beginning to adopt this way of working. But the circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It's about all the interconnecting companies that form our infrastructure and economy coming together. It's about energy. It's about rethinking the operating system itself. We have a fantastic opportunity to open new perspectives and new horizons. Instead of remaining trapped in the frustrations of the present, with creativity and innovation, we really can rethink and redesign our future. Muy bien, entonces con este video creo que les va a hacer mucho sentido muchos de los ejemplos que les voy a compartir, y también cuando hablemos de los modelos de negocios circulares igual, así van a hacer como ese clic, como de claro, se refiere a eso. Muy bien, entonces a la hora de practicar, que creo que esto también va a ser muy bueno, es que en esos conceptos que ustedes vayan a crear este fin de semana, también traten de pensar en cuál es el sistema en donde viven estos productos, ¿no? Entonces,
cómo es, por ejemplo, la cadena de valor, ¿no? O sea, de dónde vienen, si es un producto físico, pues de dónde vienen las partes, en dónde se manufacturan, en dónde se distribuyen, tienen que venir, se encuentran en México, más bien en otro país, y tienen que trasladarlas hasta acá. Entonces, o sea, cómo se suelen desechar, por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de materiales. Es bien importante pensar en el sistema en el que sus productos van a ser parte, ¿no? Porque igual como cierra el video, estamos hablando mucho como de colaboración y mucho como de pensamiento sistémico, de poder romper esos paradigmas. Entonces, para darles un poquito de un ejercicio que podrían hacer, que podrían aplicar, vamos a verlo con la cadena de producción de un celular, ¿no? Si pensamos en un celular, pues entonces pasa por un proceso de diseño de ingeniería, y una vez que se aprueba como este diseño, pues entonces viene como ya lanzar como toda la producción y la manufactura, que tiene que ver como extraer materiales de distintas regiones del mundo. Esos materiales pues llegan muchos a una manufactura de componentes, no necesariamente producto final, sino componentes. Luego el ensamblaje de esos componentes y el embalaje y el transporte, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la fábrica que manufactura pues los iPhones y todas nuestras computadoras Apple, pues todo eso está en China, y de ahí se distribuyen al resto del mundo, ¿no? Entonces de ahí, después del ensamblaje y transporte, pasan por la parte de consumo, y después de la parte de consumo pues ya un desecho, ¿no? Entonces también ahí hay como muchas, por ejemplo, hay como esta gran crítica que hay mucha basura electrónica que llega a distintos países en África, por ejemplo. Tienes a muchos pepenadores que están con las piezas, o sea, tratando de sacar el oro de estas piezas, de esta basura electrónica. Entonces ahí hay una crítica también súper fuerte como de qué países de repente se vuelven como los basureros electrónicos, ¿no? Entonces ahí hay un montón de cosas bien importantes por mapear. Entonces empecemos primero por mapear pues cuáles son estas como grandes etapas de su cadena de valor. Como les comenté, pues aquí como a grandes rasgos pues son estas, y dentro de cada una de ellas pues hay cosas mucho más específicas, ¿no? Como les contaba, en el diseño de ingeniería, pues el proceso de diseño, bocetos, conceptualización, todo el tema de selección de los materiales. Extracción, pues en los celulares tiene 40% metales, que por ejemplo, nada más en el tablero de circuito viene cobre, oro, plomo. Muchos de estos, por ejemplo, el cobre y el oro principalmente, vienen, por ejemplo, de zonas en conflicto como el Congo, ¿no? Que sigue siendo una guerra como civil, como también bien importante, y mucho por la lucha de estos como materiales como súper ricos y súper importantes que tiene su región, ¿no? En la minería. También viene como 40% de plásticos, que son parte de un celular, la carcasa y la batería, y pues tiene también otro 20% de cerámicos, ¿no? De allí la manufactura de componentes, pues entonces tiene distintas partes las que se tienen que transformar estos materiales para que después puedan ensamblarse, ¿no? Entonces tienes ahí como todo el transporte de componentes, soldados y pegados. A la hora de hacer el embalaje y el transporte, pues tienes como todo el tema como de proteger, ¿no? A los productos, y pues ahí hay muchísimo de empaque y embalaje, puede ser madera, plástico, aluminio, pues el transporte también. Después de ahí viene la comercialización y consumo, y pues también hablamos de otro empaque, porque pues aquí viene de la marca, de la experiencia de consumo. Y después al final pues tienes uso y desecho, que por ejemplo puede venir esta disposición final de los dispositivos, ¿no? Ya sea que se llegue un tiradero, un relleno sanitario, la incineración de componentes, o algunas veces, pues afortunadamente sí, el reciclaje, ¿no? Entonces, en sus productos piensen en eso, o sea, ¿qué tipo de sistema, cuáles son estas distintas fases en las que su producto va a vivir? Entonces, una vez que tengan eso mapeado, también traten de investigar cuáles son como esos posibles impactos negativos en esta cadena de valor, ¿no? Porque algo también como bien bonito de esto es como ver qué tanto somos responsables de eso, ¿no? Tal vez puede sentirse que es algo como muy alejado, pero desde mi diseño, desde mi concepto, ¿cómo puedo yo ayudar a que ese impacto negativo se reduzca? ¿Hay alguna forma en la que pueda diseñar este producto para reducir eso una vez que lo tenga identificado? Esa es como parte de la reflexión. Entonces, estos son algunos impactos negativos que les contaba en la cadena de valor, la cadena de suministro también de los celulares, ¿no? Tienes, por ejemplo, que muchos diseñadores tal vez tienen como desconocimiento sobre el impacto o el alcance de la cadena de valor, porque tal vez no se han hecho estas preguntas de cuál es el sistema en donde vive, pues todo lo de la extracción de materiales en zonas de conflicto, como les contaba pues el Congo, la obsolencia programada, ¿no? También
ahí, la explotación laboral en fases específicas de las diversas cadenas de producción. Entonces ahí hay como, y la parte de los pepenadores buscando extraer estos minerales preciosos, ¿no? Como el oro en la basura electrónica. Eso es como por mapear algunos. Después de esos van a ver que una forma de cómo poder reducir estos impactos negativos es pensando en impactos positivos. Y estos impactos positivos, pues puedes pensar como de, bueno, ¿qué tal que qué tal que nada más producimos solo lo necesario? ¿O qué tal que producimos de forma que las personas puedan hacer un reuso o reparaciones superficiales y pues como de cierta forma abrirles el producto, hacerlo como muy fácil para que ellos lo reparen, ¿no? Entonces ahí como pensar en estos distintos impactos positivos y para esto les va a servir mucho como cuáles son las estrategias, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias tanto sociales y también de diseño de producto circular pues podrían aplicar en esos impactos negativos que crean que su producto podrá llegar a tener, ¿no? A lo largo de toda su cadena. Entonces, les voy a comentar aquí algunas. Por ejemplo, del lado social, pues todo el tema del trabajo y el comercio justo, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para mejorar condiciones laborales en cuestiones como salud, la duración de la jornada, la representación, por ejemplo, de géneros? Entonces, como evitar exponer a personal a sustancias tóxicas a través de procesos y reglamentos que protejan su salud, ¿no? Esa podría ser como una estrategia. Otra, por ejemplo, si ustedes están haciendo como un esfuerzo importante en hacer que su producto pueda ser sustentable, también es bien importante comunicarlo, porque hay mucha gente que sí resuena con ese mensaje. Entonces, este posicionamiento de consumo responsable, pues tiene que ver muchísimo con estrategias de comunicación, ¿no? Entonces, un ejemplo es cómo usas las etiquetas o el diseño del empaque del producto para poder describir eso, como el impacto que generas, por ejemplo, el impacto al que está contribuyendo a las personas una vez que consuman o compren este producto tuyo, ¿no? Por todo este esfuerzo que se está haciendo. Entonces, es bien importante también. Por otro lado, pues proveedores seleccionados. Entonces, encontrar en estas cadenas si hay proveedores que también están alineados con esta misión que tú tienes, ¿no? Tanto ambiental, porque pues ahí es también cuando estas fuerzas pues se unen, ¿no? Y se puede hacer como un impacto más grande. Por otro lado, antes de que les cuente más, les quiero mostrar un ejemplo de quién está posicionando súper bien su producto de forma responsable. Y esta es una marca de chocolates que se llama Tony Chocolonely. Tiene también por ahí un capítulo buenísimo en una serie de Netflix que te habla justamente de la cadena de valor del cacao, ¿no? Entonces, ellos les voy a pasar este video para que conozcan un poquito más, pues, qué se trata, ¿no? O sea, cuál es esta misión por la que están esforzándose. Let us tell you a little something about our chocolate bar. It's unequally divided, which is indeed difficult to share equally. However, it's going to stay that way because our chocolate tells an important story. Let us explain. Here's where 60% of all the world's cocoa comes from. There are lots and lots of cocoa plantations here, where cocoa farmers work incredibly hard for very little money, and where children are forced into doing illegal and dangerous work so that big chocolate companies can purchase cocoa for a low price in order to become even bigger and richer. So, as long as the chocolate industry is unequally divided, our bar will stay that way too. Tony's vision is 100% slave-free chocolate. Not just our chocolate, but all chocolate worldwide. Muy bien, entonces como vieron en ese ejemplo, pues es este trabajo que está haciendo Tony Chocolonely por tratar de, quitar como todas estas prácticas de esclavitud que todavía llegan a ver en la industria del cacao, más que nada como en la agricultura del cacao. Entonces, y cómo esto lo comunican a través del diseño simplemente de su barra de chocolate, ¿no? Comunicando que es irregular justamente porque no hay equidad todavía como en esta cadena, ¿no? Del lado social. Otra de las estrategias de las que les voy a hablar mucho también es cómo hacemos que nuestros productos puedan extender su vida útil, ¿no? Y aquí hay diferentes formas. Una de esas es la modularidad, el hecho de que tú puedas tener como un producto que tenga diferentes partes y que a la hora de que algo se rompa no tengas que reemplazar el producto completo, sino nada más esa parte específica, ¿no? Entonces también les voy a contar un poquito de un ejemplo que lo está haciendo súper bien y pues es básicamente esto, ¿no? Como evitar el diseño para la obsolescencia programada.
Entonces, asegurar que que lo que se diseña se pueda mantener en uso, ya sea completamente o por componente. Otro tema son materiales justos, entonces ver también si ahí hay alguna organización o alguna institución, alguna empresa que tal vez los materiales que tú tienes o que tu producto necesita puedan también ser como clasificados como justos, ¿no? Entonces, eso también hay como ciertas certificaciones, por ejemplo, hasta con el oro, que es como un fair trade del oro. Y también la última, pues, es la simbiosis industrial. Simbiosis industrial es una de las cosas como más relevantes y que habla de esas estrategias que no nada más caen en una sola organización, porque significa cómo conviertes el desperdicio de una organización, de una empresa, de una manufactura, en la mano prima de otra, ¿no? Entonces, como por ejemplo, uno de los ejemplos que tienen es la ropa, o sea, ¿qué pasaría si un traje, por ejemplo, cuando ya pasa por su ciclo de uso, ese traje se puede llevar a la industria automotriz y entonces se vuelve como relleno para los asientos, por ejemplo, ¿no? Es parte de este relleno para los asientos porque sigue siendo un textil que puede tener como esta función. Entonces, ahí hablas mucho de cómo este desperdicio se vuelve como el input o el alimento a la materia prima de otra cosa, ¿no? Cómo puedes seguir usando y como exprimiendo su valor, ¿no? Exprimiendo el valor de los materiales. Entonces, les voy a contar de otra empresa que lo está haciendo muy bien y que está aplicando mucho de estas estrategias que les acabo de contar. Ellos se llaman Fairphone. No sé si los conozcan, pero también son una startup holandesa y pues es justo como su promesa, ¿no? Ser el primer teléfono inteligente que se atreva a ser social y ambientalmente justo. Entonces, igual les voy a dejar les comparto cómo se comunican. Say hello to the new Fairphone, the phone that cares for people and planet, as well as swipes and posts. It takes great photos, even in low light. It has sleek styling, full-day battery life for your very full days, dual SIM, and a unique modular design that's easy to repair in case you... Oops! This is a phone that is built to last. But what really matters is how it's made. The new Fairphone uses fair materials, like Fairtrade Gold. It's made with recycled plastics, and we strive for fair conditions for the workers. This is what you support when you own a Fairphone. Because in a world that doesn't seem to care, caring is the most radical thing you can do. The new Fairphone. Out now. Muy bien, entonces con esta parte creo que podemos pasar a otras estrategias, por ejemplo, de cómo haces que los productos duren más. Una de ellas que he venido contándoles también es cómo haces para que sean de fácil reparación. Otra organización que lo está haciendo muy bien es Patagonia, ¿no? Entonces, fácil de reparación significa que el diseño del producto permite que el usuario lo pueda reparar fácilmente y esto pues hace que el producto pues prolongue su vida útil, ¿no? Entonces, ellos tienen estas campañas como If It's Broke, Fix It, ¿no? O sea, como motivando a la gente a que pueda arreglar sus prendas y también tienen un mercado de piezas como su propio mercado digital de piezas restauradas, ¿no? Entonces, que las personas pueden adoptar y parte de su diseño es pensar en un diseño atemporal, ¿no? Que no pasa de moda. Entonces, eso también es una cosa bastante interesante por aplicar. Otra de esas estrategias significa pues, la remanufactura y la restauración. Como les vengo contando, es cómo haces que a partir de que un producto cumple su vida útil, su ciclo de vida útil, entonces tomas sus partes y estas partes ya sea que, por ejemplo, si son plástico, lo reciclas para convertirlo, mezclarlo como con material virgen para poder tener un producto nuevo o más bien lo restauras, ¿no? Entonces allí tenemos, por ejemplo, la botella de Bonafont, que ellos tienen una misión sobre la sustentabilidad también como bien importante el trabajo que está haciendo Bonafont y bueno, Danone como empresa y su botella pues tiene 35% de material reciclado. Otros también que lo están haciendo muy bien y que llevan muchos años haciéndolos, más o menos como 30 años haciéndolos, son Renault, ¿no? También como gracias a como el sistema de waste management que tienen instalado en Francia, que les permite recuperar estas piezas de los automóviles que ya no se usan,
¿no? Para poder traer estos plásticos y convertirlo en nuevas piezas para los nuevos automóviles. Muy bien, y voy a usar los últimos minutos para contarles sobre modelos de negocios circulares. Entonces, un ejemplo como bien importante sobre eso es, bueno, también donde pueden como aprender mucho más. Ahí hay un curso que les recomiendo un montón que es de EDX, que es justamente de la TU Delft, y es como el resultado de este doctor, Marcel de Hollander, y la doctora Connie Bakker, que son de las personas que están empujando muchísimo el diseño sustentable, ¿no? Entonces, es este curso que se llama Product Last, en donde muchos de los que les he contado está explicado para que ustedes como puedan tener como todos los detalles para ver cómo lo pueden aplicar, ¿no? Entonces, dentro de este libro se encuentran como estos ejemplos acerca de cómo podemos hacer modelos de negocios circulares. Entonces, proponen estas 5 opciones. Estos 3 que les voy a contar tienen mucho que ver con esa tendencia del ownership, ¿no? O sea, de que las personas puedan seguir siendo dueñas de sus productos, ¿no? Pero estos 2 rompen con ese paradigma o como con esa práctica común, y es más bien cómo le das acceso a la gente para usar estos productos, pero no necesariamente son los dueños. Entonces, el primero de ellos es el clásico modelo de larga vida, y eso es simplemente un producto que está tan bien hecho que puede durar mucho tiempo, que tiene una gran calidad y por lo mismo tiene un precio elevado, ¿no? Ese es un poquito como el que más se conoce. Un ejemplo de eso es Bugaboo. Entonces, Bugaboo es es una empresa que manufactura strollers, son holandeses también, y ellos, por ejemplo, tienen su propia fábrica en China, pero diseñan su producto tan bien que hacen que este producto, que básicamente una familia adquiere más o menos como por 900 euros y que nada más va a usar probablemente hasta que sus bebés cumplan como 4 años. Entonces, esta familia puede revender su producto y es algo que ya pasa en la sociedad holandesa. Entonces, una primera familia lo compra, pero después lo vende en su mercado, que es como un mercado libre, Marktplaats, y entonces otra familia lo puede adquirir por un precio menor. Y esa familia incluso lo puede volver a pasar. Entonces se dieron cuenta que este producto puede pasar hasta por 3 familias, por lo longevo que es, ¿no? Por el tipo de calidad que tiene. Otro, por ejemplo, es el modelo híbrido. El modelo híbrido es básicamente lo que vemos en esas cafeteras como Nespresso, que tienes la máquina, pero también, y probablemente pues la máquina te cueste, no sé, como 2,500 pesos, pero también tienes estos cartuchos de café. Entonces, la forma en cómo hacen dinero es básicamente por la máquina, pero también como con el gancho de que las personas siguen consumiendo cápsulas, ¿no? También es un poquito lo que pasa con los rastrillos de Gillette, ¿no? Tienes como este mango y tú lo que vas reemplazando pues es como esta cabecita, ¿no? Del rastrillo. Entonces, básicamente, este tipo de cosas. Por ejemplo, las lavadoras, ¿cómo se vería? Pues una lavadora que tienes una gran calidad. Aquí, por ejemplo, el que puedas estar como vendiendo como suministros especiales que necesite, que esta lavadora pues no pueda tener, a menos que sean de este tipo, un poquito como el hace como este candado que tiene Nespresso. Y por otro lado también tenemos el modelo que le llaman generación de valor a partir de brechas. Esto es básicamente algo que en nuestra cultura y como en países en desarrollo pues seguimos haciendo mucho, que tenemos la cultura de reparación. En muchas otras sociedades esto ya no se tiene, pero en México sigue siendo simplemente a tus zapatos, si le quieres volver a dar una segunda vida, pues vas con el zapatero que te los deja como nuevos. Entonces, este tipo de modelo es cómo le haces para crear estos servicios, estas otras pequeñas tiendas que les pagas porque te dejen tus productos como nuevos, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver por ahí. Otros también que son como los bien interesantes es cuando aquí se rompe y ya no es la persona quien es como dueña del producto, sino más bien la organización, ¿no? Quien manufactura, ellos siguen siendo como los dueños del producto y los consumidores nada más pagan por el uso que le dan. Entonces, uno de esos es, por ejemplo, el modelo de acceso. Como, ¿qué pasaría si tienes una lavadora, pero tú por lo que pagas o por cuánto lo usas? Porque es bien distinto una familia que vive nada más una persona, por ejemplo, una pareja, no es lo mismo lo que gasta a una familia como de 6 integrantes, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues también es como, ¿cómo le haces para que nada más puedas pagar por ese momento que lo usas? Y cuando deja de funcionar, por ejemplo, ya no eres tú como consumidor el responsable de desechar este producto, sino más bien la organización. Quien lo toma tiene como una logística inversa, toma el producto y hace que puede aplicar esas estrategias como remanufactura o cómo restaura la lavadora para que la pueda usar otra persona, ¿no? Entonces se trata mucho sobre esto. Un ejemplo de eso
es algo que hace una empresa que se llama Bundles, que es de hecho como una startup, también en Holanda, que tiene más o menos como 5 años, y lo que están haciendo es eso, o sea, cómo servitizamos los productos. Entonces, ellos lo que ofrecen es como una máquina, una lavadora, una secadora, una lavaplatos, una cafetera, ¿no? Pero tú nada más pagas por el uso que le das. Entonces, eso también tiene que ver un poquito con The Internet of Things, porque es combinar estos sistemas entre lo digital y lo físico. Por ejemplo, muchos de estos productos tienen ciertos sensores y tienen también una app que le permite a las personas conocer cuál es su consumo, como entender, así como tú tienes como tu Apple Watch que te empieza a dar como estas estadísticas sobre ti, como cuántos pasos diste y esto. Entonces, estas máquinas también tienen estos sensores para que entiendas cuánta agua estás utilizando, cuánto jabón, y entonces con este tipo de información pues puedas también como tomar mejores decisiones que al final pues se puedan traducir para ti como en ahorro, ¿no? En ahorro de energía, en ahorro de recursos financieros también. Por otro lado, les cuento de esta que es de hecho mexicana. Este es una startup también de un amigo mío que se llama Smability. Entonces, esta, por ejemplo, ellos lo que están haciendo es un sensor, un dispositivo que mide la calidad del aire. Entonces, ellos los venden para ciertas empresas que también son fábricas, para que puedan como medir la calidad del aire de la fábrica y de las oficinas que son parte de esta fábrica, y con eso entiendan, pues, si los empleados tienen como un aire de calidad, ¿no? Para poder trabajar y estar ahí como en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, esto les ayuda mucho como monitorear la calidad del aire de sus propias oficinas y pues al final es como información que les da valor para tomar decisiones. Este también es un proyecto que hice justamente con Bugaboo. Fue como este planteamiento en aprovechando de cierta forma como hábito que existe en la sociedad, que las familias pasaban el producto de una familia al otro, pues entonces esta era una propuesta de Bugaboo de cómo puede ofrecer un servicio de renta de sus productos, ¿no? Entonces, mucho de lo que hicimos aquí también fue analizar estos productos como un software que es Life Cycle Analysis y entender pues cuáles son estos materiales en los que sí de verdad era muy necesario que se cambiaran en un siguiente ciclo de uso y cuáles sí podían permanecer, ¿no? Tener como este número que te hablara de la sustentabilidad, del producto. Entonces, fue también como súper interesante tener como esta propuesta de servicio hacia ellos, ¿no? Muy bien, y el último que les quiero contar es el modelo de resultado de desempeño. El modelo de resultado es simplemente, por ejemplo, en la lavadora, o sea, yo lo que quiero es mi ropa limpia. O sea, tu organización, como hazle como quieras, pero a mí dame el resultado que estoy buscando, que es tener ropa limpia. Entonces, esto es algo de lo que está haciendo Philips, por ejemplo, con este servicio que se llama Paperlux. Entonces, las organizaciones, este es un estudio de arquitectura en Ámsterdam también, que fue quien les dio como esta idea y les dijo, ¿sabes qué? Yo no te quiero pagar por las lámparas nada más, yo quiero pagarte porque me asegures la luz que necesito por un año. Entonces, como todas las reparaciones, todo el mantenimiento, incluso hasta pagar el recibo de luz, lo hace Philips. Pero ¿por qué le está asegurando que esta organización, esta empresa, va a tener la luz que necesita por todo el año? Entonces, ahí es también como cómo le das la vuelta al modelo de negocio, ¿no? O sea, haces que lo que estás vendiendo es el resultado y no tal vez un producto físico, ¿no? Entonces, les dejo también para terminar como algunas referencias. Esta es una guía súper padre, súper práctica, con un montón de ejemplos que se llama The Circular Design Guide. Es un esfuerzo entre IDEO y la Ellen MacArthur Foundation y lo bonito es que es Creative Commons. Entonces, tiene un montón de material que está listo para absorber, listo para poner en práctica. Otro es también la charla de Ellen MacArthur, en donde cuenta, pues, donde se dio cuenta que este era justo como una de las misiones por las que quería luchar y que quería enfocar su fundación. Y por último, también pues les dejo aquí sí, el sitio web de Ellen MacArthur Foundation, en donde pueden encontrar un montón de casos y un montón de empresas, organizaciones que ya están apostando por esta nueva economía, ¿no? Entonces, con esto cierro lo que les quería compartir y pues también abro a preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Marcela. La verdad es que padrísimo ver todo este tema y ver esos ejemplos súper interesantes e inspiradores, y que precisamente el reto será pues que salgan nuevas ideas de aquí, ¿no? Y que puedan realmente tener más ejemplos mexicanos como ese último que mostraste. Y sí tenemos algunas preguntas. Nos pregunta Lilia Cortés, hablando del modelo de negocio
de modelos de negocios circulares, ¿cómo puedes ganar dinero de productos de más largo uso, ¿no? Aquellos que son diseñados para tener una vida útil. ¿Por qué es un buen modelo de negocio? Ah, ok. Ahí es porque eso tiene que ver, como les comento, con el acceso, ¿no? O sea, como tú diseñas un producto que va a durar como 12 años y entonces sabes que si es una necesidad que, por ejemplo, el consumidor solamente tiene por ciertos años, entonces tal vez le das ese producto por esos números de años a una persona y luego lo recuperas, lo restauras y lo vuelves a vender a otra persona. Entonces tú no estás fabricando 3 productos distintos, estás sacándole provecho a uno, ¿no? Pero ¿qué haces? Que pasa por distintos modelos, por distintos ciclos de uso. Entonces, la forma, por ejemplo, de hacer negocio ahí es justamente porque le estás dando acceso a las personas y que no nada más le das acceso a uno, sino a los distintos ciclos de usos que pueda aguantar tu producto, ¿no? Entonces, no sé si me estoy dando a entender sobre cómo va. Sí, gracias. Jesús Villarreal nos pregunta, ¿se puede implementar un sistema de ahorro por medio de la economía circular en el sector empresarial? Un sistema de ahorro, ajá, como en el sector, un sistema de ahorro. Creo que ahí, o sea, como qué tanto se podría ahorrar a partir de implementar un modelo de economía circular. Sí, yo creo que más que dar como una respuesta como súper radical, como sí o no, ahí es más como la parte padre, que es experimentar. Es así, si tú tienes una propuesta de cómo esto puede generarle ahorro a la empresa, por ejemplo, con Bugaboo era un poquito eso, o sea, qué tanto realmente beneficios económicos nos va a traer el hecho de que podamos rentar nuestros productos, ¿no? Entonces ahí era mucho como de lanzar las hipótesis, lanzar pilotos, probar ciertas cosas. Entonces creo que más que te diga sí o no, es como vamos a experimentar, o sea, como traernos también este pensamiento de diseño, como este espíritu de prototipar, y entonces lanzar un pequeño piloto en el que no tienen que estar las cosas perfectas, pero si tú ya tienes una hipótesis de por qué podría ahorrar como ciertos costos, implementar ese tipo de estrategias, pues entonces, ¿cuál va a ser nuestra métrica que vamos a ir evaluando en un pequeño experimento, ¿no? Entonces ahí más bien mi invitación sería experimentar, o sea, tal vez, porque es poniéndolo en práctica, ¿no? Te puede dar una respuesta como tal vez un poco más acertada, así nada más lo dejas en números, en un modelo en Excel, por ejemplo. Muchas gracias. Y muy ligado a este tema, Andrea Alvarado nos pregunta, como consumidor es muy interesante pensar en este tema de economía circular y cómo disminuir ese consumo lineal, pero ¿cómo lograr que a nivel corporación cambien su misión o su forma de ver las cosas? ¿Cómo hacer que desde los niveles estratégicos quieran cambiar a este tipo de mentalidad? Sí, mira, eso es bien interesante y justo en la organización en la que estoy, que actualmente que es Frog Design pues lleva muchos años también en la consultoría de diseño de productos, desde más o menos hace 50 años. Y algo bien interesante es que sabemos que ya hay mucha presión regulatoria, ¿no? Tal vez en México no es como parte de la agenda, ¿no? Del gobierno, pero por ejemplo, mucho en Europa, pues sí es como esta parte, ¿no? Entonces, eso también está, la regulación, y esto va a empezar a tener como esta presión, y creo que por la tendencia en la que estamos viviendo, por todo como gran urgencia que se siente, ¿no? También, o sea, al cambio climático, todas las consecuencias. Entonces, creo que viene una presión hacia las compañías desde distintos frentes, uno del lado social, o sea, porque al final, si somos como consumidores, empezamos a exigir ese tipo de productos, entonces desde ahí ya viene como una presión del consumidor, del lado regulatorio también, o sea, por el gobierno, también como ciertas políticas que empiecen a tener como cierta presión en las empresas, que como les digo, creo que en México tal vez todavía no se siente como prioridad, pero va a estar ahí, o sea, lo estamos viendo, porque en muchos otros países se está sintiendo y en México también va a llegar. Entonces, creo que, y también igual, otra vez iría a la parte de la experimentación, ¿no? O sea, sé que es muy difícil cambiar y creo que por eso también es bien padre pensar en ese tipo de frameworks cuando eres una startup, porque ahí estás
tienes todo para conceptualizar, todavía no has creado, ¿no? Entonces tú tienes el chance de poder diseñar y poder crear bajo ese marco, pero las empresas, por ejemplo, que ya tienen como todo tan instalado y que ya son tan grandes, pues obviamente tienen mucho miedo al cambio, porque las decisiones son muy burocráticas y toma mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que estas cosas se empiecen a probar sin que tenga que pasar por ese proceso, como por esta fábrica o burocracia gigante, sino poder como tener estos pequeños spin-offs o como estos pequeños experimentos que no impliquen, que sean un poquito más lean, ¿no? Y que no impliquen pasar por todo eso. Entonces, sí, creo que las presiones hacia las organizaciones va a venir, ya está viniendo desde distintos frentes. Sí, claro, y fíjate que va completamente ligada a la siguiente. José Liñán nos pregunta, habla sobre estas ventajas que tiene, pero sin embargo hay limitantes o conciencia en los consumidores y también respecto a las políticas de gobierno que puedan estimular, ¿no? Quizá de repente ahorita parece que esas políticas, aunque como bien comentas, comienza a haber presiones, pues no necesariamente están ahorita promoviendo. ¿Cómo superar esos obstáculos que ahorita se tienen de una empresa que está desarrollando esta metodología, esta forma de trabajo? ¿Cómo superar esos retos? Creo que, mira, del lado del consumidor, ahí es que es un poquito donde podría hablar, porque mi experiencia pues va más hacia como el entendimiento del consumidor y este tipo de como, los dolores y los puntos de satisfacción, perdón, en distintas experiencias. Entonces, ahí creo que ahí la apuesta es hacia la propuesta de valor, ¿no? Y ahí es donde nos toca a nosotros ser bien creativos, porque como si le hablas si quieres ofrecer este tipo de productos con este discurso a una persona que ya tiene como esa conciencia, pues va a ser como una conexión pues muy, muy fácil, ¿no? Pero ahí el reto es cómo le hablas a personas que no necesariamente es algo que les interese, ¿no? O sea, no necesariamente es parte de su prioridad, ni es algo que les apasione, ni es algo, ¿sabes? Entonces ahí el reto es como, ¿cómo le hablas a estos consumidores? O sea, ¿de qué forma cómo entiendes como el idioma, cómo entiendes sus prioridades y tal vez para ellos no sea la prioridad como el tema de sustentable o el tema circular, sino otro? Entonces, entenderlos al final y ser nosotros creativos para poder también tener como esta conexión con ellos, ¿no? Entonces, creo que ahí es uno de los retos creativos por el tipo de productos y propuestas de valor que estemos ofreciendo a consumidores que no necesariamente están sensibilizados. Claro, y creo que va muy de la mano con la que sigue. Nos pregunta Diego Villatoro, ¿cuál debería ser la visión de una empresa al balancear la calidad-precio, ya que en su mayoría los productos ecológicos o sustentables no son accesibles para cualquier persona? Sí, pues yo creo que ahí es más bien ¿cómo le haces, otra vez, empujando un poquito a la creatividad, cómo le haces para tú romper ese paradigma? O sea, sí entiendo que como tendencia las cosas orgánicas son más caras, las cosas ecológicas, o sea, pero tal vez algunas veces termina siendo como un greenwashing, ¿no? Creo que ahí está el reto, o sea, ¿cómo le haces para tú romper ese paradigma y para crear esos balances? Yo creo que o sea, yo creo que algo también como padre de la economía circular es que no hay respuestas correctas. Tengo un amigo que está haciendo una maestría justamente en modelos de negocios circulares en Utrecht, en Holanda, y me dice eso, o sea, como que no, todo el mundo está experimentando, ¿sabes? Todo el mundo se tiene así como de, sí, esa es la respuesta. Entonces, pues justo invitaría a esta persona a tener una propuesta de cómo hacer ese balance y ver de qué forma le empieza a probar, ¿no? ¿Cómo le hace también? Creo que es un reto bien bonito, cómo prueba que sí se puede, o tal vez se da cuenta que es muy difícil y que no puede serlo solo, también tal vez lo tiene que hacer con alguien más y también es parte de lo que invita a la economía circular, como a la colectividad, ¿no? A pensar a los proveedores tal vez que estás contratando, entonces sí, ¿cómo la haces? Uniendo fuerzas tal vez, ¿no? Entonces creo que sí, no hay una respuesta como de esta manera se puede hacer, sino más bien, pues, ¿tú qué propones para poder crear ese balance? Muchas gracias. Ya por último, Suni Medrano nos pregunta, ¿cómo certifico un producto? Y yo le sumaría, ¿existen certificaciones? ¿Y cómo se pueden obtener? Sí, ¿cómo se pueden obtener? Certificaciones de productos circulares. Dame oportunidad de investigar porque no tengo clara
alguna que te puedo decir. O sea, creo que hay como distintas herramientas, por ejemplo, lo que les cuento de Life Cycle Analysis, que es como este software que te puede dar como ciertos números y con eso pues ya puedes tener como esta referencia de como de qué tan sustentable está siendo tu producto. Pero sí, me lo llevo de tarea para darles como, pasarles después como ciertas certificaciones que existan. Perfecto. Entonces, para que nos sigan, obviamente participen en Redux, vamos a tener distintos contenidos, vamos a seguir hablando y por ahí le vamos a dejar la tarea a Marcela para que nos pueda compartir más adelante. Pues muchísimas gracias, Marcela, por habernos acompañado. La verdad es que muy, muy interesante el tema y pues el reto, como bien dices, queda en los participantes de Redux, ¿no? ¿Cómo realmente logramos que esta manera de diseñar, de trabajar, de reconfigurar el negocio mismo, pues realmente pueda llevarse a cabo? Y creo que eso es lo que estaremos buscando a lo largo de estos 3 días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a pasar con unas preguntas rápidas para que Paco ya nos responda. Bueno, no sé si quieras comentar algo al último, Marce. No, pues de nuevo muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues un gusto. Cualquier persona que tenga alguna pregunta, algún comentario, pues yo feliz de poder compartirles o buscar referencias, ¿no? De cosas que conozcan. Muchísimas gracias. Paco, vámonos que los participantes tienen dudas. Entonces... Estábamos viendo en el chat algunas de las... Dime, Carlos. Estábamos viendo medio inquietos a los participantes en el chat. Sí. Diego Ruiz nos pregunta, ¿cuál va a ser el código para que se conecten al evento de Redux? Excelente. Bueno, como le adelantábamos ya a Diego, en este momento ya está en el chat el canal de Discord. Ahí estamos ya dando todas las indicaciones, todos los links dentro del canal. Ya están equipos formados, todavía están algunos equipos formándose, así que los invitamos a que se conecten ya a Discord. Igualmente, les vamos a adelantar por aquí el link que les vamos a mandar en Discord en unos momentos más, que es el link para la sesión de bienvenida que tendremos mañana a las 10 de la mañana, en la cual les mostraremos la agenda general y conocerán todos los horarios en los cuales estaremos trabajando con ustedes. Gracias. Oye, Diego, ya también le contestaste ahí vía chat, pero creo que vale la pena mencionarlo. Dice Diego, ¿el evento Redux tiene una hora de finalización cada día o cómo funciona en este viernes, sábado y domingo? Excelente pregunta. Esa en específico la vamos a responder mañana a las 12 del día, cuando les demos la dinámica general de cada una de las partes de la agenda. Pero ustedes tendrán para trabajar prácticamente todo el fin de semana. Estarán pudiendo trabajar con su equipo en la madrugada y en todos los horarios marcados como working time. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Ya te dejo, no sé, últimos anuncios que tengamos para los participantes. Vale la pena comentarles que todo el fin de semana vamos a estar trabajando por este mismo canal, por este mismo medio Zoom. Ninguna de las pláticas va a ser transmitida online y el contenido de todo el evento del día viernes, sábado y domingo va a publicarse, pero hasta terminando el evento. Esto para incentivar que todos estén dentro de las sesiones en vivo y puedan seguir la dinámica general del evento, recibiendo el contenido en cada uno de los momentos que los llevará a estar enviando los entregables. ¿Vale? Pues por nuestra parte sería todo. Carlos, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Fue una excelente charla con Marcela. Como adelantamos al inicio de la sesión, estamos muy emocionados por arrancar el día de mañana en punto de las 10 de la mañana en el canal de Zoom, que en este momento ya tienen en el chat y estaremos indicándolo en Discord en breve. Perfecto, pues muchísimas gracias y la verdad estén súper atentos a los contenidos. Tenemos contenidos súper interesantes, comenzando desde la primera charla magistral el día de mañana a las 12. Recuerden conectarse desde las 10 porque ahí les iremos dando información
y estén atentos a la agenda del evento y a las indicaciones que se les van a estar dando. Muchísimas gracias y bonita noche. Gracias, Paco. Nos vemos mañana. Hasta luego.